3. Verdad histórica del relato masónico. Antes de dar las diferentes explicaciones de la novela masónica que acabamos de ofrecer, es justo que hagamos patente la verdad en cuanto a los personajes que la masonería hace intervenir en este drama. Los 3 libros de los reyes y el segundo de los paralipómenos refieren los hechos que la secta ha pervertido, desvergonzadamente, para la enseñanza simbólica de su doctrina cabalística y la ejecución de los planes revolucionarios. Salomón resolvió construir un templo al nombre del Señor y un palacio para sí mismo. Eligió porteadores en número de 70,000, 80,000 hombres para que tallaran la piedra de las montañas y 3,600 inspectores. También escribió a Hiram, rey de Tiro, y le rogó que te mandase un hombre de confianza, hábil, que supiese trabajar en oro, plata, cobre, hierro, tejidos de púrpura, escarlata y jacinto, y hacer toda suerte de esculturas y tallas, para emplearle con los obreros que le da con él y que David había elegido. También le pidió maderas de cedros, abetos y pinos del Líbano. Hiram, rey de Tiro, escribió a Salomón: Os envío a Hiram, hombre hábil y muy inteligente, que es para mí como mi padre. Su madre era de la ciudad de Dan, era viuda, de la tribu de Neftalí, y su padre era de Tiro. Sabe trabajar en oro, plata, cobre, hierro, mármol, madera, así como en púrpura, jacinto, lienzo fino y escarlata. Sabe también grabar toda suerte de figuras y es un genio maravilloso para inventar todo lo que resulte necesario para la ejecución de las obras. Trabajará con vuestros obreros y con los de David, vuestro padre. Salomón comenzó, pues, a construir el templo. Hiram, que vino a Israel, hizo todos los trabajos que se le encomendaron. Hizo 2 columnas de bronce y fundió 2 capiteles del mismo metal en forma de flor de lis, que irían en lo alto de cada columna. Había también sobre las columnas 2 redes para cubrir 2 cordones que había en los capiteles y por encima de las redes. Otros 2 capiteles proporcionales a las columnas, y alrededor de este segundo capitel había 200 granadas, dispuestas en doble fila. Puso estas 2 columnas en el vestíbulo del templo, y habiendo puesto en pie la primera, la llamó Yaquín, y luego puso la segunda, llamándola Boaz. Hizo también un mar de metal fundido, de 12 codos de diámetro. Esta mar iba montada sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al mediodía y 3 al oriente. Y Hiram hizo también marmitas, cuencos y calde, ros, y acabó toda la obra que el rey Salomón quería hacer en el templo del Señor. Esto es cuanto las Sagradas Escrituras refieren acerca de Hiram de Tiro. Su procedencia de Tubal-Caín y Lucifer, los signos misteriosos con que guiaba a los trabajadores, sus amores con la reina de Saba, su muerte y su descenso al infierno, no son sino fábula y mentira. La reina de Saba, refiere la Sagrada Escritura, que había oído hablar de la reputación de Salomón, vino a Jerusalén para hacer por sí misma, mediante algunos enigmas, la experiencia de su sabiduría. Trajo con ella grandes riquezas, camellos que portaban perfumes y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Vino pues a encontrarse con Salomón, y le expuso cuanto tenía en su corazón. Y Salomón le explicó cuanto ella había propuesto, y no hubo nada que no le esclareciese enteramente. Viendo la sabiduría de Salomón, y la casa que había construido, quedó la reina fuera de sí, y le dijo: Lo que en mi reino se me dijo sobre tu sabiduría y tus méritos es bien cierto, y reconozco que no me hablan dicho ni la mitad de lo que veo y puedo apreciar. Inmediatamente ofrecióle 28 talentos de oro, y una cantidad prodigiosa de perfumes y piedras preciosísimas. El rey, por parte, dio a la reina de Saba todo cuanto ella pudiera desear, cuanto le pidió, y más de lo que le había llevado. Y, a reina,
se volvió a su corte con todo su séquito. El romance de los amores de la reina con Salomón, su nombre de Balquis, el nombre de su sirvienta, Sarail el pájaro Hud Hud, son invenciones judías y nada más. 4. Interpretación física de la leyenda masónica. Con el propósito de desviar del verdadero camino a los espíritus que, demasiado curiosos, tratasen de penetrar en los misterios masónicos, los autores pertenecientes a esta sociedad secreta dan a la historia de Hiram, como antes hemos indicado, distintas interpretaciones. La primera, y más vulgar, que llena casi todo el curso filosófico de Ragón, es la aplicación de la fábula a la naturaleza material. Según ella, Hiram debe representar el sol, que construye el templo de la naturaleza, fecundándolo con su calor y alumbrándolo con su luz. Como centro del sistema planetario, es el gran arquitecto del universo, que construyó como templo suyo. La bóveda de tal templo equivale al firmamento. La columna luminosa, Jotohodda, es el símbolo del solsticio de invierno, cuando el sol recobra su vigor. La columna sombría B simboliza el solsticio de verano, durante el cual el sol comienza a decrecer. Los 3 últimos meses del año son los 3 asesinos, Jubelas, Jubelos y Jubelum, que uno tras otro asestan golpes mortales a su maestro, el sol. Enero, febrero y marzo representan a Stolkin, Cervael y Eligam, que vengan al maestre y traen de nuevo al sol. La estrella flamígera de 5 puntas representa los 5 meses de producción y las granadas de fertilidad de la naturaleza, producida por la acción a la vez vivificadora y mortificante de las 2 columnas, o vicisitudes del sol. Las 3 ventanas de la logia son los 3 puntos del diario viaje solar: la mañana, el mediodía y la tarde. El pavimento embaldosado con piedras blancas y negras es la imagen del día y la noche. La acacia significa el paso del invierno al verano, o sea, la renovación de la vida y la naturaleza. La escuadra nos recuerda las 4 partes del mundo, y la espada flamígera los rayos del sol. Las 12 columnas del templo simbolizan las 12 constelaciones del zodíaco. La escala misteriosa de 7 peldaños, los 7 planetas. La lira de Apolo con 7 cuerdas, el triángulo y la flauta con 7 registros. Son imágenes de la melodía producida por los 7 planetas, la armonía de las esferas imaginada por Pitágoras. El cráneo y los cuernos de toro que encuadran esta lira representan la tierra, nuestra vaca lechera, por encima de la cual se produce tal armonía celeste. La piedra bruta es la naturaleza uniforme y estéril, o muerta. La piedra cúbica, la naturaleza formada, fértil, que produce espigas, trigo y vino. El fuego del sol es el elemento vivificador del universo. La serpiente que envuelve el globo es el desarrollo eterno de la vida, simbolizado por el círculo que forma la serpiente, que siempre existe devorándose a sí misma, etcétera, etcétera. Nos parece inútil seguir explicando cómo la logia representa el universo y el venerable de la misma, en su trono, al sol. Cualquiera, con un poco de imaginación, puede continuar este capítulo y hacer una aplicación más extensa de los signos y emblemas masónicos a la naturaleza material y sus diversas evoluciones. Lo que ya es menos fácil es hallar la interpretación de la leyenda masónica en cuanto concierne a la naturaleza del hombre. Nada de lo que proceda de la doctrina de la sinagoga y las enseñanzas del ángel caído puede ser moral en el sentido ordinario de esta palabra. La interpretación de que aquí se trata contiene en realidad todo cuanto de más escabroso e inmoral existe, y es tan repugnante que nos resistimos a imprimirla en nuestro idioma, y no lo haríamos tampoco en latín,
si no fuera porque el tema y fin de este libro nos obligan a ello. Dado que el hombre se compone de cuerpo y alma, la doctrina y los principios de la secta masónica, en lo que respecta a la parte corpórea del hombre, no difieren en nada de los misterios gentiles de la antigüedad. Hiram se refiere a la imagen de un hombre con cuerpo y alma perfectos. ¿De dónde vino el hombre? Pide al presidente del Consejo Supremo el 33º grado en el rango del recluta, que es el primero de todo el rito. Por tanto, su llave significaba la matriz o útero. ¿Qué es un hombre? He aquí el 2º grado, o asociados, cuya insignia significa un faló o bastón. ¿Cuál es el destino del hombre? Hopes es el 3er grado, o maestro cuya insignia Macbenak, corrupción, hijo de la corrupción, significa una facción podrida. En esta etapa debe completarse el estudio del hombre en lo que respecta a la materia. En este nivel se completa el estudio del hombre en cuanto material. Al hombre se le enseña la autoconciencia, que no es efecto de ninguna causa. He aquí el 4, el del Maestro Perfecto, cuyo signo significa que el principio de la creación humana termina, y que el Maestro es el faló. De lo cual se desprende que la columna anterior y aquella sombría, que llaman Boaz, denotaban el principio material o pasivo de la mujer. Pero el otro, brillante, que se llama Yakin, el principio masculino activo, de la verdadera conjunción de ambos, y por medio de la pudrición de la semilla, surgen los granos de granada, los frutos de una vida renovada. Es decir, el hombre nuevo, como el ave fénix, parloteando desde su nido, resucita de las cenizas. De ahí tienes la palabra contraseña del 4º grado, ciza o cizón. Eso en hebreo significa una flor o la virtud de una flor. ¿Quién no ve que es sustituido por símbolos? ¿Una broma? Por tanto, la representación es multiforme del miembro masculino, que está en los estándares masónicos por todos lados. En la foto se muestra la letra G, que significa generación obsceno. Se refiere a un cabrón o un faló en la etide. La letra T representa la conjunción. Miembros de ambos sexos, literalmente como por divinidad. 5. Valor ético de la historia de Hiram. Hiram representa el bien moral, que debe ser guía del hombre, según la moral masónica, moral que difiere radicalmente de la ética racional y aún más de la moral cristiana. El hombre, ignorante aún de su dignidad, según la masonería, es una piedra en bruto que, en las logias, va siendo trabajada y cincelada, hasta que se convierte en piedra cúbica. El maestre conduce a los discípulos que quieren entrar en el templo de la virtud hasta la columna J, símbolo de la firmeza y la fuerza, y luego a la columna B, imagen de la estabilidad y la sabiduría. Luego asciende por la escala misteriosa que simboliza las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y los 4 grados de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fuerza y templanza. Una vez que han llegado a lo alto, descienden por el otro lado, por las 7 artes liberales, gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía. La superstición, la ignorancia y la avaricia son los 3 enemigos interiores, y la mentira, la tiranía y el fanatismo, los 3 feroces enemigos externos que el hombre tiene, y que le atacan y matan,
mientras que la verdad, la ciencia y la virtud son sus tres salvadoras. Las granadas son el emblema de la amistad que une a los miembros de la familia masónica. Los guantes que se entregan al aprendiz indican, con su blancura, que las manos de un masón deben estar puras de todo exceso y que debe evitar la más ligera mancha. El delantal es símbolo del trabajo y recuerda al masón que toda su vida debe consagrarse a la labor. El pavimento, formado por piedras blancas y negras, unidas entre sí, simboliza la unión de los masones, sea cual fuere el color de su piel, su nacional y sus opiniones políticas y religiosas. La escuadra enseña el respeto a las reglas, la perpendicular, la rectitud de juicio, el nivel, la igualdad social, las tres luces de la logia, la belleza, la fuerza y la sabiduría, el martillo y el cincel, la inteligencia y la razón que se han dado al hombre para hacerle capaz de discernir entre el bien y el mal, la estrella flamígera, los 5 sentidos. Letra G significa geometría o arte de medir que conduce al hombre de verdad en verdad hasta el infinito, etcétera, etcétera. No se precisa gran perspicacia para adaptar todos los símbolos masónicos a esta especie de moral insignificante. Sin embargo, esta explicación desempeña un gran papel en la masonería, engañando a los espíritus limitados que no quieren ver lo que se les enseña. 6. Sentido templario de la tragedia de Hiram. En la explicación templaría, Hiram se convierte en Jacques de Molay. Sus 3 asesinos son el Papa Clemente V, el rey Felipe el Bello y el denunciador Escuin Florian, por cuya acusación acometió el rey Felipe la destrucción de la Orden de los Templarios. El grado 30 de Caballero Kadosh implica una representación dramática de la muerte del Gran Maestre, acompañada de terribles juramentos de venganza. La logia representa su templo, el águila con 2 cabezas, el poder temporal y espiritual que desean adquirir, la espada, la venganza, el martillo, la destrucción de los Borbones y los papas, y así, sucesivamente. Nadie puede tener un interés personal en vengar la extinción de la Orden del Temple y el suplicio de su último Gran Maestre. De modo que esta continuación de la Orden no es sino una finta para ocultar a otros personajes y otros fines de los ya indicados. Hiram, el arquitecto del templo de Salomón, no es la persona que podría despertar entusiasmo en los espíritus de nuestro tiempo. Se le sustituye, pues, por el gran maestre de los templarios, cuya trágica suerte puede conmover los corazones, y cuya apostasía ha de encontrar fácilmente imitadores, siempre que la guerra contra el cristianismo lleva consigo ventajas temporales. Bastará, pues, con indicar esta ligera explicación, remitiendo al lector a las revelaciones de diversos autores sobre el grado de Kadorch. 7. Importante política de la fábula masónica. Nadie puede creer en las seguridades dadas por las logias de que no se ocupan de política. Es, por lo tanto, inútil refutar de nuevo una afirmación carente por completo de sinceridad y veracidad. Hiram es el jefe o representante de la masonería. La propia masonería es idéntica, en métodos y fines, a la orden extinta de los templarios, a la que envuelve para ocultarla a toda mirada, y de la que se sirve para hacerse valer y defenderse. Los 3 enemigos mortales de la masonería son la monarquía, la Iglesia católica y la nobleza, o sea, los mismos enemigos de los templarios, pero más generalizados. Felipe el Bello representa a todos los monarcas, Clemente V a todos los papas y el denunciador de la orden a todos los privilegiados. Los 3 salvadores son la democracia, el naturalismo y el socialismo. Balkis es la humanidad. Los obreros de Hiram, el pueblo y el proletariado
que obedecen ciegamente al maestre por el signo de la tau falizada, las pasiones. Las palabras de la orden son libertad, igualdad, fraternidad, palabras a las que se atribuyen una multitud de sentidos diversos. Para los masones, libertad significa la destrucción de toda autoridad civil, eclesiástica y doméstica. Igualdad quiere decir destrucción de toda dignidad de realeza, sacerdocio y nobleza. Fraternidad implica la destrucción de todos los vínculos de la patria, familia y propiedad. Para convencerse de ello, basta con leer las obras del Paul de Champs, del Georg Michael Pachtler, de Édouard-Émile Eckert, de Claudio Janet, de Leo Taxil, de Monseñor Fava y tantos otros que las apoyan con documentos tan numerosos como concluyentes. Salomón, rodeado por Sadoc y los grandes de su reino, representa a los reyes rodeados de sus sacerdotes y cortesanos. Balkis es el pueblo, que aún admira a los reyes y se une a los sacerdotes, pero al que Hiram, o sea, la masonería, convierte y arrebata a sus dueños. La muerte de Hiram es el aniquilamiento de los derechos del pueblo por la monarquía, la religión y la propiedad. La búsqueda del cuerpo de Hiram representa a las revoluciones y el cuerpo hallado, el restablecimiento de la libertad del pueblo en la República Democrática. La construcción del Templo de Salomón, bajo la dirección de Hiram, simboliza la preparación gradual de la República Universal por los masones. Los diversos instrumentos de los obreros son los emblemas del trabajo político y social de las logias, divididos entre los diversos grados y dirigido por los jefes supremos de la sociedad secreta. Al grado de Rosa Cruz corresponde la suprema dirección del trabajo antirreligioso, el grado de Kadosh o templario, la suprema dirección del trabajo político o antinacional. Si se quiere que una sociedad que tiene como única mira la destrucción de lo que existe, no puede subsistir sobre tal base exclusivamente negativa. Puede también oponerse el argumento de que, puesto que trata también de construir el edificio de la República Universal, tiene también una base positiva en que apoyarse. Esta doble obra está simbolizada por la espada y la llana, que se ponen en las manos del príncipe de Jerusalén, o grado 16, a imitación de los judíos que reconstruían los muros de la ciudad sagrada. Los que se ocupaban en edificar los muros hacían su trabajo con una mano y tenían la espada en la otra. Cualquiera puede aplicar a la política masónica todos los símbolos restantes. Se adivina fácilmente que la logia es la imagen del reino universal de la masonería, que sus dos columnas principales son la fuerza y la sabiduría, o sea, la violencia y la astucia, que cada piedra tallada es un masón perfecto, que los muros y las 12 columnas son los pueblos de todas las partes del mundo, el pueblo uno e indiviso de la República Universal, que la bóveda sagrada es el gobierno supremo masónico, que el delantal es un símbolo de la obra política de los masones, que la letra G, en el sentido de geometría, indica la división de toda la tierra en provincias y distritos, que el pavimento de mosaico es el símbolo de todas las naciones que componen la República Universal, que la Cámara del Centro es la sede del gobierno supremo de la autoridad masónica y el árbol del centro su jefe supremo, que el trono de la viuda es el estuche que oculta la masonería militante y revolucionaria, que todos los masones deben alimentar hasta que se establezca el reino universal de la sociedad secreta, etc., etc. Este capítulo pone al descubierto los verdaderos fines de la masonería. Leed entre líneas de los libros masónicos. Tratad de perforar los velos con que los hermanos tratan de ocultar fin positivo y el negativo de la orden masónica, y hallaréis siempre la destrucción total de los principios y bases del orden político.
religioso, social y doméstico, y la construcción de un reino de la logia, bajo el nombre de República Universal. Si el firmamento es la bóveda de su templo y todas las naciones de la tierra su pavimento, queda claramente expresada la universalidad de este reino a que la masonería aspira. Todas las naciones del mundo, quizás salvo la excepción de la Patagonia y el África Central, están ya, bajo la escuadra y el compás masónico, divididas en provincias y obediencias, y tienen sus orientes, maestres, provinciales, capítulos y otras agencias de gobierno. Este es el nuevo poder que un profeta cantara en su verso: Et principem escit, quod nova potentia crescit. El rey ignora que surge un nuevo poder. ¿Cuántas veces y cuán vanamente se han advertido a los monarcas de este peligro? Dicen que no pueden hallar la cabeza de esta hidra. Esta cabeza no está constituida por los príncipes y otras grandezas que se conocen, sino por jefes secretos, inhallables hasta aquí, que se les busque en Berlín, Roma y Charleston. Quizá estén todavía en estas ciudades. 8. Significado judaico del drama de Hiram. En los capítulos precedentes quedaba siempre cierto número de símbolos masónicos, más o menos inaplicables. En este, todo cuanto representa un papel en la masonería y su leyenda se aplica al pueblo judío con una facilidad asombrosa. En realidad, cuanto existe en la masonería es profunda, exclusiva, apasionadamente judío desde el principio hasta el fin. ¿Qué interés tienen las demás naciones en reconstruir el templo de Salomón? ¿Lo hacen por ellas mismas o por los judíos? ¿Son estas naciones o son los judíos quienes obtendrán de ello algún beneficio? ¿Qué ventajas representan para ellas devorarse unas a otras, a fin de que triunfen en todo el mundo los príncipes de Jerusalén? Grado 16, jefes del tabernáculo. Grado 23, o príncipes del tabernáculo. Grado 24. ¿Se han puesto de acuerdo las naciones para servir de escabel a los pies de los judíos? ¿Por qué, pues, se apresuran a colocar la corona, Keter, en su cabeza, y el Malkut, reino, bajo sus pies? Es tan evidente que la masonería no es sino una herramienta en manos de los judíos, que son los que la manejan, que uno se siente tentado a creer que los masones no judíos pierden la inteligencia y la facultad de raciocinio el mismo día en que por primera vez les vendan los ojos. Al hablar de los judíos, no nos referimos, ni por un momento, a los ortodoxos de antes de Cristo. Aquellos se convirtieron al ver cumplirse en Jesús, hijo de David, y la Virgen María todas las profecías, tipos y símbolos mesiánicos del Antiguo Testamento. Hablamos de los judíos heréticos y de la secta cabalística, talmúdica y farisaica, cuyos orígenes se remontan al tiempo de la cautividad de Babilonia, cuyas ramas tenaces han llegado a nuestros días y constituyen lo que se llama la sinagoga decaída. Hiram es la personificación del pueblo judío y de tal sinagoga. Es la sinagoga la que construye su templo nacional, bajo la figura del templo de Salomón, siendo éste el representante del rey de Judá, llamado hoy príncipe del exilio, mientras que Sadoc representa al gran sacerdote, hoy conocido como el patriarca. Los tres enemigos que matan a Hiram e interrumpen la construcción del templo son la Iglesia cristiana, el Estado cristiano y la familia cristiana. Los tres salvadores son la Cabala, los templarios y la masonería. La viuda es la sinagoga y los hijos de la virtud, los hijos de Israel dispersos por todo el mundo y los afiliados a las logias. El hombre por excelencia es el judío, la humanidad, el pueblo judío
y los hermanos masones. La persecución de Hiram, que terminó en su asesinato, simboliza la preparación del reinado de Cristo, que se cumplió por el establecimiento de la Iglesia tras la caída de la sinagoga. La búsqueda del cuerpo de Hiram significa los esfuerzos de los judíos para derrocar a la Iglesia y restablecer la sinagoga decaída, la sinagoga cajalístico-talmúdica. El descubrimiento del cuerpo de Hiram prefigura así restablecimiento del reino judaico, el Keter Malkuth de Esther y Mardoqueo. La muerte atroz a que fueron condenados los asesinos de Hiram significa el castigo reservado a los reyes cristianos, al clero católico y la nobleza de las naciones cristianas, o, en una palabra, la extinción del cristianismo por el hierro y el fuego. Salomón significa, ciertamente, el rey de Israel, pero el rey ortodoxo. A la sinagoga extinta le es necesario un rey cabalístico. Esto explica todo cuanto se dice en la leyenda de Hiram sobre su participación en el asesinato de Hiram y su conversión final al culto de Moloch, el dios fuego. Balquis es el pueblo al que Salomón ofrece su amor, pero que, al fin, se alía con Hiram, los obreros maestres, compañeros aprendices, mandados por Hiram y capaces de comprender sus signos cabalísticos, son los masones, seguidos por el populacho, siempre presto a obrar bajo su impulso y dirección. La reprimenda que Balquis hace a Salomón por haber arrancado la viña plantada por Noé, así como la predicción de la infame crucifixión del último príncipe de su raza, son de carácter eminentemente judío. El templo es el reino universal de los judíos, extendiéndose de este a oeste y de norte a sur, bajo la bóveda del firmamento. Las 12 columnas son las 12 tribus de Israel. Las columnas J y B no son ya Jaquín Boaz, sino Judá y Benjamín, las 2 tribus fieles, mientras que las 10 tribus perdidas están representadas por las otras 10 columnas. El cordón con 12 nudos que entrelaza las 12 columnas comienza en la borla dentelada de la columna de Judá y termina en la borla dentelada de la columna de Benjamín. Las granadas son emblema de fecundidad de los hijos de Israel. La cámara del centro y el árbol del centro significan la sinagoga suprema, o los jefes de Israel, bajo la presidencia del príncipe del exilio. Las herramientas masónicas, martillo, escuadra, etc., simbolizan la acción multiforme de la sinagoga para llegar a su fin, el Keter Malkuth. La historia de los judíos está representada en el grado 15, Caballero de Oriente o de la Espada, por Ciro, que concedió la libertad a los cautivos y dio permiso a Zorobabel, que tenía entonces 70 años, para reconstruir el templo. En el grado 16, Príncipe de Jerusalén, por Darío, que ordena a los samaritanos que se sometan a los israelitas, y, en el grado 17, Caballero de Oriente o de Occidente, por los judíos que se unen con los gnósticos, joanistas y templarios. En el grado 18, de Rosa Cruz, los mismos celebran la Pascua judía, mofándose de la cristiana, burlándose de la pasión de Cristo. Ahí es donde el odio judío se permite todos los sacrilegios posible contra el divino Salvador. En los grados siguientes se dibuja a grandes trazos el reino deseado de los judíos, bajo la forma de la Jerusalén celeste, con su gran pontífice, grado 19, gran patriarca, grado 20, su jefe del tabernáculo, grado 23, príncipe del tabernáculo, grado 24, y su soberano comandante del templo, grado 27. 9. Concepto filosófico de la fábula masónica. La filosofía dice, en otros términos, lo que enseñan la teología y la mitología, y reduce a sus personajes a seres inanimados o conceptos puros, complaciéndose en personificar en ideas abstractas lo que bien pudiera ser un ente vivo o individuo.
Nos bastará, pues, con dar al Rey Santo o la Matrona, y a las columnas J y R los nombres de espíritu y materia, o energía activa y substancia pasiva, o principio masculino y espontáneo, y principio femenino y receptivo, o aún, si así se prefiere, de fuerza y materia, etcétera, etcétera. Puro panteísmo, como se ve. Los tres enemigos que se oponen al principio activo e inteligente son la ausencia de vida, de forma y de movimiento de la materia. Los tres salvadores del espíritu vivificador pon la inteligencia, la voluntad y la fuerza motriz. Con el fin de evitar el reconocimiento de la existencia de un Dios personal, el panteísmo niega la creación ex nihilo, confundiendo el absurdo de la emanación de los seres de la nada con la creación de la nada, efectuada por la omnipotencia del ser eterno. Los panteístas prefieren admitir el absurdo de un ser eterno y temporal, infinito y finito, inmutable y mutable, divino y no divino, antes que admitir la existencia de un Dios a quien deberían dar cuenta de sus errores voluntarios y todas sus funestas consecuencias. El templo que se construye bajo sus auspicios es, según su filosofía, el templo de la sabiduría. Hiram, su constructor, es el hombre sabio, perteneciente a la raza de hijos de la sabiduría o filosofía. Los hombres que, imitando las cualidades de la materia, se oponen a la construcción del templo, son aquellos a quienes falta inteligencia, voluntad o energía. Los supersticiosos, los fanáticos, los ignorantes, mientras que los vengadores y amigos de Hiram son las almas selectas, los inteligentes, virtuosos y resuellos. Todos los emblemas de la masonería se pueden explicar fácilmente según estos conceptos. El ojo en el triángulo es la inteligencia del espíritu. La estrella flamígera y otros símbolos del mismo género designan la unión del espíritu con la materia. El martillo y la llana, la actividad del hombre, la espada, su resolución de defender su obra el fénix, la constante renovación de la naturaleza, la serpiente el círculo, la eternidad del mundo, el ofidio, al comerse a sí mismo, señala el principio activo, al ser comido, el principio pasivo, Eblis o el principio inteligente y benévolo, Adonai, al principio ininteligente y malévolo, etcétera, etcétera. Los lectores podrán por sí mismos llenar las lagunas de esta breve exposición. 10. Sentido teológico de la historia de Eblis e Hiram. Al tratar de determinar el sentido teológico de la historia de Hiram y Eblis, no nos referimos, naturalmente, a la teología cristiana, sino a la masónica, o mejor, cabalística. Hemos, pues, de recurrir a la fuente habitual, es decir, a la Cabala. Del Ein Sof, que es el ser eterno e inescrutable, emana todo lo que ha sido, es y será. Su primera manifestación es el Kether, la corona de los 10 Sefirot, el principio de todos los principios, la sabiduría misteriosa, la corona de cuanto hay de más elevado, la diadema de las diademas. Esta representa al infinito, distinto de lo finito, al ser en sí mismo, llamado en la Sagrada Escritura Ejigé ego sum, es el punto primitivo, por excelencia. Ante el Ein Sof, la luz deslumbrante de la corona no es más que tinieblas. Del seno de este Kether, unidad absoluta, salen paralelamente dos principios, el uno activo o masculino, Kochma, la sabiduría, el otro pasivo o femenino, Binah, la inteligencia. A la sabiduría se llama el Padre, pues de ella se dice que engendra todas las cosas. La inteligencia es la madre, pues así está escrito: darás a la inteligencia el nombre de madre. De su misteriosa y eterna unión sale un hijo que, por llevar los rasgos de su padre y su madre, rinde homenaje a los dos. Este es el conocimiento o ciencia, Dahad. Este no constituye una sefiraj especial.
En este trío Kether, Chokma y Binah no podemos hallar los tres amigos del buen principio, pues estos amigos vengadores y redentores suponen la previa perpetración del asesinato del buen principio. Ahora bien, en el sistema cabalístico no hay principio opuesto ni al Ensof ni a la corona, a menos que digamos que, por la concentración de todo ser en la corona, nazca de sí misma su opuesto, el abismo. Esta suposición nos parece justa, aunque no las hayamos visto expuesta en ningún sitio. Tras la descripción del mundo de la emanación o de los sefirot, la Cábala enseña la existencia del mando de la creación, habitado por un solo ángel, el Melatrono, llamado así porque se encuentra inmediatamente debajo del trono de Dios, representado por Adán Kadmon. Tiene a sus órdenes miríada de espíritus, que la Cábala divide en 10 categorías y constituyen el tercer mundo, el de la formación, el Metatrono, con sus 10 categorías de espíritus. Es la segunda serie de 11 con la que ya nos familiarizamos. Samael, el ángel de la desolación, del hebreo Sammá, desolación. El jefe supremo del mundo se encuentra opuesto al Metatrono. Los 3 primeros demonios, bajo la dominación de Samael, Eblis, corresponden a los 3 primeros espíritus buenos, sometidos al Metatrono. Los 2 primeros son Tohu, el informe, y Bohu, el inorgánico, es decir, la ausencia de toda forma visible y de toda organización. El tercero es Koshek, las tinieblas, que al comienzo cubrían la faz de Tehom, el abismo. El abismo, Baitos en griego, Tohu y Bohu, constituyen en la teología cabalística los 3 enemigos de la luz divina, a la que impiden desarrollarse y construir el templo del universo visible, o la Masia, el mundo de la fabricación. Pero son vencidos por los 3 espíritus buenos, los 3 espíritus vengadores y amigos del Metatrono. No hay duda sobre la identidad de Samael, Diabolos y Eblis, nombres hebreo, griego y musulmán del mismo príncipe de las tinieblas. También hace llamar ángel de la luz y porque es el padre de la mentira. Hiram, en el sentido teológico de la narración masónica, es el representante de todos los hombres que trabajan bajo la dirección del príncipe de las tinieblas, que se llama Eblis, Lucifer o ángel de la luz. Es inútil completar el paralelo teológico. 11. Idea cabalística del mito masónico. Los judíos no han hecho aplicación de sus doctrinas secretas a la masonería, ni publicado jamás su programa político a este respecto. Todo lo que podemos hacer son conjeturas, basándonos en las teorías de la Cábala y del Talmud. Pero tales obras no son de un gran valor práctico, por lo que nos limitaremos a indicar los rasgos esenciales. Adán Kadmon, el hombre por excelencia, es el judío ideal, su idea divina y el arquetipo del judío histórico. Ahora bien, ya que Leusov se reproduce en los diferentes mundos y se revela en los seres temporales que llevan su imagen, el judío histórico debe esforzarse en parecerse, del modo más estrecho posible, a su prototipo divino. Creyéndose dotado de inteligencia o de una sabiduría superiores a la de los individuos de las Goim o naciones distintas de la suya, el judío se cree igualmente superior en cuanto a gracia, justicia y belleza. Según la Cábala, es descendiente del Rey Santo. Suyos son estos atributos. También está persuadido de su superioridad en cuanto a fuerza y majestad. ¿Acaso no las tiene por derecho y herencia de la Santa Matrona, fuente eterna de su nación privilegiada? Las almas de los judíos tienen el privilegio de ser una parte de Dios mismo. Son de la sustancia de Dios, del mismo modo que un hijo es de la sustancia de su padre. Por esto, un alma de judío es más cara y agradable a Dios que todas las almas de los otros pueblos,
pues las almas de éstos proceden del diablo, y son semejantes a las de los animales y los brutos. Solo los judíos son hombres, mientras que las demás naciones son solamente una variedad de animales. Siendo una naturaleza tan noble y elevada, que lleva en sí la expresión de los Sefirot ya nombrados, el judío tiene derecho a los dos Sefirot Kether Malkut, o diadema real, la corona sobre su cabeza y el reino a sus pies. Dios dio omnipotencia a los judíos sobre los bienes y la sangre de todos los demás pueblos. El Talmud saca la lógica consecuencia de esta tesis y permite a los judíos robar, expoliar y matar a los cristianos según quieran y puedan. La masonería, que es una herramienta en sus manos, es, pues, un instrumento legítimo para alcanzar tal fin, y le sirve como medio principal para reproducir sobre la tierra al hombre primitivo o ideal que la Cábala sitúa en el cielo. Ya se ve que Hiram es el judío ideal de la Cábala. Si el primer ensayo verificado pura colocarle en el trono de la tierra no tuvo éxito, si la revolución que debía conducir por sí mismo no tuvo buen fin, sino que llevó a un desastre al pueblo judío, no se verá en ello sino una de esas creaciones que han fracasado porque Dios no había descendido con ellas para protegerlas. Estas creaciones abortadas son simbolizadas por los 7 reyes de Edom, que precedieron a los reyes de Israel. La Cábala relaciona la calda de estos 7 reyes con una especie de revolución en el inundo invisible de la Munnashun de la emanación divina. Véase un texto de la Cábala que expresa esta idea. Antes que el anciano de los ancianos, que es la cosa más oculta entre las cosas escondidas, hubiese preparado las formas de los reyes y las primeras diademas, no había límite ni fin. Púsose entonces a esculpir estas formas y a trazarlas en su propia sustancia. Ante sí mismo, extendió un velo, y en ese velo esculpió sus reyes y trazó sus límites y formas, pero no pudieron subsistir. Por esto es por lo que está escrito. He aquí los reyes que reinaron en el país de Edom, antes de que reinase un rey sobre los hijos de Israel. Aquí se trata de reyes primitivos, y del Israel primitivo, ideal, celeste, ininteligible. Todos los reyes así formados tenían sus nombres, pero no pudieron subsistir hasta que él, el anciano, descendió sobre ellos y se veló por ellos. Supuesto que el mundo terrestre está formado a imagen del mundo celeste, y el judío a imagen de Adán Cadmón, que no fue coronado hasta después de las revoluciones precedentes, después de los reyes de Edom, el judío no se desanimara jamás por derrotas, ni por el fracaso de las revoluciones que haya hecho surgir. Seguirá esperando la hora que ha de llegar en que se le ofrezca el Keter Malchut, haciendo de sí mismo una imitación triunfante y perfecta de Adán Cadmón. Hiram resucitará siempre, hasta el momento en que sus asesinos sean aniquilados. Aunque las religiones, los estados, las sociedades civiles de los edomitas, o no judíos, les asalten como los 3 malvados compañeros. Aunque las inflijan la muerte, encofrarán siempre sus 3 salvadores, su filosofía, sus leyes y sus aliados, bien gnósticos, bien maniqueos, templarios, masones o socialistas. Siempre recomenzará la construcción del templo, hasta que esté concluido y represente una imagen perfecta del cielo. La columna luminosa J representa al Santo Rey, y la columna oscura B a la Santa Matrona, las granadas a los numerosos frutos de su unión, la bóveda sagrada, al En Sof, el triángulo luminoso, colocado por encima del trono del Venerable, a los 3 Sefirot superiores, o gran arquitecto del universo. El sol y la luna, que hay a sus lados, representan de nuevo al Santo Rey y la Santa Matrona. El doble triángulo entrelazado a la unión de estos 2 personajes.
El triple triángulo a los 3 tríos del hombre arquetipo. La estrella flamígera con 5 puntas. La letra G, generación, en el centro, representa también la unión del Santo Rey y la Santa Reina. Según otra interpretación, esta estrella de 5 puntas representa a los 10 sefirot, con sus 10 ángulos, 5 de los cuales son agudos o masculinos y 5 obtusos o femeninos. La espada flamígera figura la emanación de la energía generatriz del arquitecto divino. La escala misteriosa representa los 7 sefirot inferiores, por los que el alma desciende para encarnarse y por los que sube, a la muerte del cuerpo, después de las transmigraciones, hacia su fuente, la inteligencia, la letra tau, la cruz teutónica. Figura la fuerza generatriz del gran arquitecto del universo, ya en los 3, ya en los 4 mundos, pues al mundo de la creación, vería, se le omite frecuentemente, pues está habitado únicamente por el ángel Metatrono. El pavimento de mosaico blanco y negro es el símbolo de las 2 divisiones eternas de la luz, o espíritu, y las tinieblas, o materia. La lira de Apolo figura la armonía entre los 7 sefirot inferiores y los 7 planetas que son su imagen. Y entre las emanaciones del Ensof en general, la corona sobre las joyas masónicas es la figura del primer sefira. La serpiente desarrollada es el Ensof, revelándose en el universo. La serpiente de bronce es el gran arquitecto del universo, enrollado sobre el falo, símbolo de su poder generador. El pelícano que alimenta a 3 o a 7 pequeñuelos significa también el Ensof, dando la vida a los 3 sefirot superiores, o al gran arquitecto del universo, dándole a los 7 inferiores, y en fin, el fénix, resucitando de las llamas, es el propio Ensof, que se renueva constantemente. El templo no tiene más que 3 ventanas, visibles en el cuadro de la logia, pues por un procedimiento cabalístico se ha demostrado que el nombre de Dios comprende todos los sitios del universo, excepto el norte, reservado a los malvados como lugar de expiación. Al fin del tiempo, este lado se unirá a los demás en el nombre inefable. El infierno desaparecerá y no habrá más castigos, ni pruebas, ni culpables. La vida será una eterna fiesta, un sabal sin final. Del nombre del arcángel del mal, de la serpiente venenosa, Dios veneno, se quitará la primera mitad, que significa veneno, pues la segunda mitad es el nombre común a todos los ángeles. Cuando la construcción del templo esté concluida y todo el misterio explicado, Parash Kol, contraseña del grado 32, la eternidad quedará restablecida. La serpiente circular habrá tragado el extremo de su cola, que le habrá servido para nutrir su cuerpo, y seguirá sirviendo a tal fin una vez, 100, una infinidad de veces, por los siglos de los siglos. Cronos devorará también a sus hijos, y Brahme al universo, del mismo modo que la araña crea sus hilos y los reabsorbe. Decepción, fraude, mentira. 12. Explicación diabólica de la parábola masónica. De todas las explicaciones de la fábula alegórica narrada por la masonería a sus adeptos, la más sorprendente, la más cierta y al mismo tiempo la más ferozmente audaz y abiertamente sacrílega, es la explicación diabólica. ¿Cabe imaginar una insolencia contra la divina majestad más osada que esta? El que toda la humanidad adora como al único y verdadero Dios es el principio eterno del mal, aquel que llaman Satán, el diablo, Eblis la serpiente, el antiguo dragón, el ángel caído. Lucifer es el principio eterno del bien. Estamos en presencia de la realización del programa satánico.
que el profeta Isaías, al comparar a Baltazar con Lucifer, puso en boca de este espíritu altanero, primero de los rebelados contra Dios, su Creador. El profeta dice: ¿Cómo has caído del cielo, Lucifer, tú que tan brillantemente aparecías al oriente? Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, estableceré mi trono por encima de los astros del Señor. Me sentaré en el monte de la alianza, a los lados del Aquilón. Me situaré sobre las nubes más elevadas, y seré semejante al Altísimo. Eblis, nombre maometano semejante o equivalente a Diabolos, es la suprema divinidad del mito masónico. Él es el buen Dios, el principio del bien, el amigo de los hombres, el adversario y mártir de Jehová Adonai. Este nuestro Señor es el mal Dios, el principio del mal, el enemigo del hombre. Eblis aparece como igual de Adonai y como ser eterno de toda eternidad. Se compara al fénix, que renace del fuego. Este es su elemento que apenas le da muerte, le reaviva, se llama ángel de la luz. Dios fuego, inteligencia, sabiduría, belleza, fuerza, gran arquitecto del universo. Incluso se llama Jehová. En realidad, Eblis, el calumniador, toda su obra consiste en mentiras y decepciones. Fue, en otro tiempo, Lucifer, el ángel de la luz, pero hoy no conserva de ello sino el nombre, pero el sentido del mismo ya no existe. La luz sobrenatural le ha sido retirada, y no le queda sino su luz natural, lo bastante fuerte, sin duda, para engañar a la naturaleza humana, la más pequeña, al decir de Santo Tomás, de todas las inteligencias creadas. Es el Dios fuego, según la expresión común de las antiguas religiones paganas, la parodia del Espíritu Santo, que es el fuego divino del amor, uniendo al Padre y al Hijo. Eblis es la inteligencia de Hermas Trimegisto, así como la sabiduría, la belleza y la fuerza de la Cabala, remeda a la Santísima Trinidad, de la que el Padre engendró, por su inteligencia, al Hijo eterno, su imagen, su esplendor, su belleza, y el Padre y el Hijo produjeron el Espíritu Santo, su amor y fuerza. Eblis no es el creador del universo, pues niega la posibilidad de la creación, sabiendo, por supuesto, que su negación es absurda. Se llama el gran arquitecto del universo, un arquitecto que no crea sus materiales, sino que se limita a disponerlos en un orden preconcebido. El orden preconcebido por este gran arquitecto es el desorden en el reino de Dios. En fin, Eblis se llama también Jehová y abreviatura. Jao, Jua y Jod, no porque sea en realidad lo que este nombre significa, el ser por excelencia, sino porque le conviene abrogarse tal nombre a fin de engañar a los hombres de vista corla o mala voluntad. El templo elevado por Satán en honor de Jehová, es decir, de Satán mismo, y en cuya contracción se emplea Hiram, no es el templo que Salomón, rey de los judíos, edificara en honor del verdadero Jehová, con los materiales y tesoros preparados por su padre David. El verdadero Jehová es, para Eblis, un Dios celoso del genio comunicado a Caín por Eblis, un Dios injusto que ahogó millares de hombres en las aguas del diluvio. David no es más que un rey libertino, y Salomón, que había contribuido al asesinato de Hiram, no recobra su estimación hasta la vejez en que, convertido, quema incienso ante el trono de Moloch, genio del fuego, el templo del gran arquitecto que Hiram construyó. Hiram es el representante del hombre de la raza de Eblis, el descendiente de Caín, el fratricida, de Lamec, el bígamo, de Tubal-Caín y Lot, los incestuosos. Es el antecesor de Judas, el traidor, de los judíos, de Icidas, de los gnósticos, de los sofitas, de los maniqueos, albigenses, templarios y masones. Es el representante de Eblis, de Satán, que se hace pasar por Dios. En la ceremonia de recepción del grado 33,
Se dice al recipiente. En el grado 13, la palabra de maestre, emblema de la regeneración de la naturaleza, se os revela también como el de la causa primera. Si Eblis, la serpiente, fecundó a Eva engendrando a Caín, no es en el sentido material como se debe interpretar esto, pues sería absurdo, sino en un sentido espiritual. La raza de Eblis la constituyen todos los hombres enemigos de Dios y los amigos del enemigo de Dios. Los 3 asesinos de Hiram son la superstición, llamada también fanatismo o mentira, es decir, la religión, el mosaísmo y, sobre todo, el cristianismo, la tiranía, llamada también ambición, es decir, el gobierno de los reyes justos, religiosos y, sobre todo, cristianos, y la avaricia, llamada también codicia o ignorancia, es decir, el Estado, la familia y la propiedad, bien ordenadas sobre la base del cristianismo. El asesinato de Hiram es el establecimiento en la humanidad del orden religioso, civil, doméstico y moral. La religión revelada que comprende en sí mismo todo el orden querido por Dios es el principal asesino del poder satánico sobre la tierra. El mosaísmo, que no fue sino una preparación del cristianismo, apenas entra en el ejército de los enemigos de Eblis, pero la religión cristiana es su verdadero enemigo, el infame enemigo capital que hay que aniquilar a cualquier precio. Los 3 vengadores de Hiram son la verdadera superstición, que comprende el ateísmo, el panteísmo, la herejía, la magia y la hechicería, la verdadera tiranía, que se presenta bajo la forma monárquica, aristocrática o democrática, y la verdadera avaricia de los usurpadores, de los usureros y de los judíos. Estos 3 amigos de Eblis, formando una sociedad, se llaman masonería, la expresión más clara de la alianza entre la sinagoga decaída y una orden religiosa cristiana abolida. Para persuadirse de lo que acabamos de enunciar, no hay más que leer la instrucción que se da al recipientario del grado 33. Antes de pasar revista a los cuerpos de ejército de que el rito escocés dispone para la lucha a ultranza contra los enemigos de la humanidad, entendámonos, se refiere a los enemigos de la masonería y los judíos. Antes de revelarte el secreto supremo, se refiere a la demonolatría, que constituye nuestra fuerza y hace eterna a la masonería, como eterno es el gobierno de Satán. He de rogarte, hermano, que no te apartes jamás de los 2 principios esenciales sobre los que descansa la organización masónica. El primero es que el poder viene de abajo. Según Jesucristo, viene de lo alto y se delega por medio del voto democrático. El segundo principio es que si crees que un profano no podría llegar a la categoría de caballero Kadosh, intelectualmente hablando, te guardes de iniciarle, pues jamás conseguirás hacer de él un verdadero masón escocés. El gran maestre inocente, como habéis presentido, es el hombre que es rey maestro de la gran naturaleza, judío o Lucifer, el hombre que nace inocente, puesto que nace inconsciente, sustitución de un hombre ordinario por el hombre ideal de la Cábala. Nuestro gran maestre, que no podría ser un hombre corriente cualquiera, nació, fue creado, inocente, para ser dichoso, para gozar en toda su plenitud de todos sus derechos sin excepción. Pero cayó en manos de 3 asesinos, es decir, la Santísima Trinidad, que levantaron obstáculos formidables contra su felicidad y sus derechos y han acabado por aniquilarle, es decir, precipitarle en el infierno. Estos 3 infames asesinos son, figuradamente, la ley, la propiedad y la religión, de los que hemos jurado tomar la más resonante de las venganzas. Estos son los enemigos, a quienes hemos jurado una guerra a ultranza y sin cuartel, una guerra a muerte. De estos 3 enemigos infames, la religión debe ser blanco constante de nuestros ataques mortales, porque ningún pueblo ha sobrevivido a su religión, y porque, al matar a la religión,
tendremos a nuestra merced a la ley y a la propiedad, y estableciendo sobre los cadáveres de los 3 asesinos la religión masónica, la ley masónica y la propiedad masónica, podremos regenerarlo sociedad. Y como todos nuestros secretos masónicos están impenetrablemente ocultos tras símbolos, los del grado supremo al que has llegado están ocultos tras el emblema del mismo. El águila con 2 cabezas, una blanca, espíritu, o Lucifer, otra, negra, materia, o Dios, te ordena la sabiduría, es decir, que has de dar de lado toda posible ocasión de triunfo personal para consagrarte eficazmente a la realización material de la doble divisa, Deus, meumque jus. A nosotros todos nuestros derechos, ordo abchao, aniquilación a los enemigos de la orden. ¿Cómo explicar tal furor y tal cúmulo de mentiras y maldades si con el odio inextinguible y la hervorosa cólera de ese ángel de la luz que vive en el fuego y a quien llamamos Lucifer? Él ha sido el inspirador de tales palabras, últimas revelaciones del último grado de la masonería. Es preciso convencerse de que el verdadero misterio de la masonería no se revela en el conjunto de los 33 grados, pues todavía en el último de todos ellos se habla, como ya dijimos, de nuestros jefes. En el ritual del maestre, del hermano Ragón, edición oficial, mente reconocida, se dice: Ningún grado conocido enseña ni revela la verdad. Lo único que hace cada uno de estos grados es disminuir el espesor del velo. Los grados prácticos, hasta hoy, han hecho maestres y no simples iniciados. El secreto de la masonería es, por su misma naturaleza inviolable, pues el masón que lo conoce será únicamente porque lo haya adivinado. Puede haberlo descubierto asistiendo a las logias instruidas, observando, comparando, juzgando, pero una vez descubierto el secreto, es seguro que lo guardará para sí mismo. 13. Los 2 estandartes. Es extraordinario que, siendo la Cábala y Talmud originarios de Babilonia, coloque San Ignacio en su meditación sobre los 2 estandartes, a las fuerzas del infierno, alistadas bajo el estandarte de Lucifer, príncipe de este mundo, en una vasta planicie cerca de Babilonia, en tanto que las fuerzas del ejército del cielo se encuentran bajo la bandera de nuestro Señor Jesucristo, en una llanura cerca de Jerusalén. Luego nos representa al príncipe de los réprobos en las planicies de Babilonia, que significa confusión, sentado en un trono de fuego, su elemento, rodeado de un humo espeso, o sea de mentiras, alegorías y símbolos cegadores y engañosos, extendiendo el terror cabe él, por la horrible deformidad de sus rasgos, véase el Baphomet y sus miradas terribles. Escúchese el estruendo de los gritos de venganza en las logias. En segundo lugar, San Ignacio nos muestra, alrededor de Satán, la multitud innumerable de sus sectarios y ministros. Encuéntrense allí reunidos los pecadores de todos los siglos, desde Caín a los comuneros, de los socialistas alemanes a los nihilistas rusos, y los luciferianos italianos. Allí están los esclavos de las pasiones, los orgullosos y los ambiciosos, los que codician el poder supremo en el mundo, los expoliadores de los bienes ajenos, la alta finanza y las grandes empresas de pacotilla, los impúdicos, las numerosas logias de adopción, serrallos de los masones, los homicidas, carbonarios y otros afiliados a la masonería, etc. El designio de Lucifer es seducir a todo el género humano mediante el establecimiento de la República Universal, gobernada por el martillo de oro del jefe supremo de la masonería, y luego de seducirla, arrastrarla a su espantable desdicha, no para ofrecerle las delicias de su imperio de fuego, sino para vengar en la criatura divina el castigo eterno que le fue infligido por su rebelión. Esta venganza de Lucifer será la justa recompensa por la apostasía de aquellos que han preferido las tinieblas a la luz, porque sus obras eran
malvadas. Escuchemos a Lucifer dirigiéndose a sus ministros, ordenándoles que tiendan toda clase de trampas a los hombres para perderles. Les enseña sus artificios y tentaciones. Como en principio, conquista las almas por el amor a las riquezas. Para encontrarse asistido hay que ser masón. Como despierta luego la ambición en ellos, para alcanzar el poder hay que entrar en la logia. Y en fin, el orgullo, el abismo sin fondo del que salen todos los pecados. ¿Cuántos bobos, insensatos y ligeros de cascos de ambos sexos se dejan caer a diario en estas redes? ¿Cuántos se dejan caer en ellas a ciegas? Primero, con los ojos vendados, y luego deslumbrados por el licopodio masónico. ¿Y cuántos no contentos con haberse dejado seducir, procuran también seducir a sus hermanos? Este estandarte de Lucifer, así presentado por San Ignacio, ¿no es una imagen perfecta de la masonería? ¿Y el estandarte de Jesucristo no es acaso una sorprendente imagen de la Iglesia cristiana? Nuestro Señor se encuentra en la llanura de Jerusalén, ciudad de sabios, visión del ciclo, no sentado sobre un trono, sino conversando humildemente con sus bienamados, atrayendo los corazones con la bondad y encanto de su mirada, con la verdad y la virtud que enseña, con la paz y consuelo que obra en las almas elegidas. A su alrededor se agrupan sus discípulos y apóstoles de todos los tiempos, los patriarcas, los profetas, los mártires, los penitentes, las vírgenes. No hay allí ni un solo vicio, ni una sola de las habilidades que deshonran a la humanidad. Por el contrario, todas las virtudes están llevadas al punto del heroísmo. ¿Cuál es el designio de nuestro divino Rey? El de llevar a todos los hombres a la virtud, y por la virtud, a la felicidad en el tiempo y a la gloria en la eternidad. Por ello, quiere que sus apóstoles vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio para inspirar a las almas, en primer término, el desprecio a las riquezas y después, la humildad, fuente de todas las virtudes. Ved el triunfo del apostolado cristiano. Cuántos pecadores convertidos y arrancados al infierno. Cuántos discípulos conquistados para la santa pobreza y la humildad evangélicas. Cuántos nuevos apóstoles formados para la salud de las almas y la gloria de Dios.